Y yo, Roberto Uribe. Pasta de chorizo. Celuloide. La otra perspectiva. Celuloide. La otra perspectiva. Perspectiva. Naves de combate en llamas en el hombro de Orión. Cerca de la entrada de Tannhausen. Celuloide. La otra perspectiva. Perspectiva. La otra perspectiva. Celuloide. 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 Pasta de chorizo. Vamos con la maciza. Así es, ya estamos aquí en Celuloide de la otra perspectiva. Un episodio más, 210. Es correcto. Y sigue la mata dando. Sigue el ratón dando. Exacto. Oigan, pues es una semana bastante interesante para el cine en general. O sea, mucha controversia. Mucho chorizo. Ahora sí Mucho que chorizo. mucho chorizo. Mucho entrecorte y entraditas y entradotas. Sí, ha sido una semana larga para nuestros amigos de la Casa del Ratón, ¿no? Y complicada. No, para el cine en general, ¿no? Y sobre todo, vemos que realmente los Óscares o cuando se politizan ciertos premios, pues tenemos nuestras consecuencias, ¿no? O sea, y sobre todo tenemos esta denuncia que para mí es algo fuerte y algo triste, que justamente fuerzas israelíes arrestaron al director de No Other Land, que es Yuval Abraham, Sí. que justamente su documental denuncia, ¿no?, lo que está pasando ahorita con Israel y Palestina. Uh-huh. Sí, exacto. Este acto político, ¿no? En contra de la libertad de expresión y del propio director, pues sí nos habla de los tiempos en los que vivimos, ¿no? Y lo deja demasiado complicado, la verdad, ¿no? Porque, pues, bueno, ¿no? O sea, ¿qué seguridad tienen ahora los autores para esgrimir una denuncia o algo, ¿no? Es bastante triste. Sí, que Sí, también sí. yo lo empalmo un poco con algunos de los otros programas que tenemos en Radio Basamento. Humanidad Digital, también hemos estado hablando del tema de la censura, por ejemplo, las inteligencias artificiales, cómo es algo importante, porque al final del día es como, bueno, puedes generar cosas mientras no digan esto, ¿no? Mientras no tengan esta carga política, porque entonces ahí sí ya no te lo permito. Ese es uno. Y dos, el tema de los derechos de autor, justamente Estados Unidos, Reino Unido, está diciendo, bueno, con tal de ser la hegemonía en inteligencia artificial, pues no debe haber derechos de autor para entrenar estas inteligencias. Cuando en su momento a The Pirate Bay y otros sitios así les tiraron con todo y arrestaron a todo el mundo. Entonces vemos cómo esta narrativa, por lógica, se cae. Es decir, se supone que los derechos de autor son estas cosas que no debían tocarse, la libertad de expresión son estos grandes ideales de la humanidad, pero pues ya en la práctica es sí, si tienes dinero y si estás aliado con las fuerzas fácticas, si no, pues ten cuidado, chavo, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, sabemos que muchos de los productores y miembros de la academia, pues pertenecen a cierto grupo religioso que tiene sus intereses en Palestina. Sí, claro. Entonces, ¿cómo por un lado llegas y le das un reconocimiento a alguien que está hablando de un genocidio que también viviste, ¿no? O sea, que eres testigo de eso, y por el otro lado te están rompiendo las pelotas. O sea, así como de... Claro, la famosa sobadita y cachetada, ¿no? Por público, pues le sobaron, porque también esa es la otra.
los Óscares son muy públicos, se transmiten en vivo y todo este rollo y en streaming. Sin embargo, ahorita esta noticia pues ha sido más por medios independientes, por streamers, influencers y demás, que por otro lado. Sí, Entonces, y el mismo equipo de producción. Sí, claro. Y ahora, en lo personal, pues, o sea, si yo hubiera hecho ese documental, no vuelvo a pisar ni Palestina ni Israel. Sí, claro. Sí, era obvio, ¿no? Lo que iba a pasar, ¿no? Sí, qué difícil, ¿no? Qué complicado panorama, justamente pues para los demás realizadores, ¿no? O sea, existe una denuncia y pues la solución es la desaparición de la persona, ¿no? Sí. Sí, claro. Ergo, a mí me recuerda mucho también este documental de Netflix de las mariposas monarcas, que justamente estamos hablando de este Homero, que apenas ahorita acaban de agarrar, y quién sabe si lo vayan a enjuiciar, a uno de los perpetradores intelectuales de la desaparición de este hombre, que lo único que estaba buscando era proteger un santuario de una especie que ya está en peligro de extinción. Sí, claro. Esa es creo la reflexión que tendríamos que sacar de esto, y un poco pues invitar a la conciencia y a esta comunidad y a exigir, porque de repente también pasan muchas cosas como pues bueno, un tuit no, lo dice también por ahí quien nos enteramos de la noticia y todo, ¿no? O sea, a lo mejor el tuit no genera mucho. Sin embargo, sí, si lo ves igual que nosotros, si yo salgo a la calle ahorita a evitar que liberen a Palestina o cualquier situación, pues una voz no va a cambiar nada. Pero si son muchas voces y lo volvemos algo que se vuelve un tema trending, por ponerlo de una manera, por supuesto que genera algo, porque les genera incomodidad. Sí. Eso es lo que olvidamos, que no es el tema del activismo de bolsillo, el activismo de casa, sino el tema de ser conscientes y unificar, porque si no unificamos, pues bueno, son voces dispersas y se vuelve complicado. Eso y sí. Que fue, y lo vuelve visual, ¿no? O sea, también hubo en estos días el caso de una mujer canadiense que fue confundida con mexicana y que tuvo un trato horrible ahora en Estados Unidos. Y entonces, pero de no ser que ella llega, denuncia y alza la voz, porque ella es canadiense, y por eso entonces todo el mundo dice que fue un abuso, que no tenemos el derecho y que existen los derechos humanos, ahora sí que decirlo de cierta manera, se visualiza el problema. De lo contrario, ¿cuántos mexicanos o cuántos sudamericanos están pasando el martirio que vivió esta mujer? Y nadie dice algo. Claro, lo normalizamos, es la palabra. Normalizamos ese estatus de, bueno, pues me están dejando entrar a su país y ni modo. Y porque a últimas, pues cuando estás en otro país, pues sí dices, bueno, me le pongo al PEX, como que eso es algo cultural. Y pues ahí toda la banda latina pues no nos dejará mentir. Al final es algo que comparte toda Latinoamérica, aunque tengamos diferencias en modismos de lenguaje, de vestimenta y demás, hay muchas tantas otras cosas que nos unen y que seguramente nos hemos enfrentado de manera similar. Claro. Pero bueno, este programa es de cine y no de política, ni de conflictos internacionales. Pero hablando de conflictos internacionales, la Rata del Infinito, pues tiene temas. Sí, tiene temas. Bueno, por fin, y después de muchos años, se estrenó Blancanieves, la película de Rachel Zegler, la cual pues nadie pidió, en realidad, y se nota en la taquilla, la cual, a pesar de ser una película puntuada en IMDb con 1.7, de todos modos está siendo la película más taquillera del momento, pero tampoco tiene ninguna competencia, ¿no? Entonces,
es impresionante que con salas vacías esté siendo la película más taquillera de la semana, porque sí, sin duda lo es, ¿no? Pero pues tampoco hay ninguna otra que le compite. Y pues bueno, ¿no? La reacción que ya vimos venir desde hace años atrás nos ha hecho esperar, apuntando hacia este gran fracaso de Disney, ¿no? O sea, este fracaso total, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? O sea, no sé ustedes qué opinen, si les está gustando Blancanieves, si no la ha ido a ver, pero pues ya por fin se estrena y podemos dejar este tema, ¿no? Que también, le dedicamos varios chorizos, ¿no? A este mismo tema, ¿no? Porque, pues bueno, no deja de ser polémica, ¿no? Nunca dejó de ser polémica en estos años y entonces esto, pues sí impacta, pues duro en la recepción de la película, ¿no? Claramente. Claro, y que tenemos un gran desatino entre la protagonista y la antagonista, tanto que, uno, cancelaron la premier oficial, Ujú, dos, que nada más invitaron prensa amiga, ujú. y tres, ahora para la promoción, digamos, internacional de la película, mandaron a Gal Gadot por un lado y a Rachel Singer por, por otro. Porque además no se queden bien, ¿no? Entonces, Sí, exactamente. O sea, ha sido una serie de desatinos ujú. impresionante. Que ahí el tema nos remite a la dirección de casting. Buscas que haya una química, incluso aunque sean antagonistas, que haya una química donde se ve en pantalla, pues justo eso. Acá es tal apatía y animadversión que, ¿no? O sea, Sí, todo mal con la película, claramente, ¿no? O sea, todo mal, de plano, el casting, de plano las regrabaciones, también muchos hablan de los enanos que se ven lo más extraño que existe, que la propia escenografía de la película está en este valle inquietante, ¿no? Tiene ahí un sabor feo, pues, ¿no? Y bueno, ¿no? O sea, esto es pues esto es lo que tenemos, ¿no? Y uno de repente dice, bueno, tantos años para esto, ¿no? Porque además llevaban en grabación y regrabaciones y todo, pues un montón de tiempo desde la pandemia, para que cuando se estrene, de hecho se retrasó el estreno creo que 2 años, de 2023 a hoy, y pues bueno, lo que tenemos es como, pues bueno, tanto ruido para tan pocas nueces, sí, sí está rudo, pues, ¿no? ya Sí, ni el claro. render de Avatar duró tanto, güey. Sí, Y sí, ahora ¿no? ya empiezan a recomponer el rumbo en Avatar. Entonces acá dices, bueno, pero y luego, Ujú. valió chetos, cabrón. Sí, exactamente, ¿no? Entonces eso, pues está difícil, pues, ¿no? O sea, sí plantea un panorama complicado sobre todo para una película que costó tanto y que tendría que ser un éxito como Endgame, para recuperar lo que tiene que recuperar. Entonces, pues bueno, estamos ante un fracaso, pues faraónico, básicamente. Sí. Y esas cuestiones de, ¿cómo decirlo? O sea, no se ven esos 300 millones de dólares. No se ven reflejados en la película. No, 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 para nada. Sí, no. Y considerando que además de esos 300 millones, creo que como 50 millones eran pura publicidad. Entonces, digamos, la peli 250 millones, 50, ajá, tampoco se le más. ven. Sí, Ujú. no, no, no. Que también es un poco lo que hablamos en el episodio pasado sobre el estado eléctrico. O sea, de pues, pinches millonadas y dices, Ajá, como, sí. ¿Y en dónde ¿por qué no está, mejor se no? le O sea, invierten con esos 250 millones? ¿Cuántos filmes independientes podrías patrocinar, güey? O Sí, sea, claro que y sí, exacto, mejor ¿no? sí, O sea, traes voces diferentes. cuánta gente sí. hubiera podido hacer, o incluso otras producciones. Bueno, tal es el fracaso que el propio Disney ya está promocionando la siguiente live action, ¿no? Lilo and Sí, Stitch. Lilo y Stitch, o sea, se está colgando del fracaso de Blancanieves. Ujú. Sí, exacto, ¿no? Para pues pegar, ¿no? Entonces, pues esto nos deja con algo un tanto ridículo, ¿no? En torno de esta producción, ¿no? De cómo se produjo, eh, pues como bien implicas, ¿no, Balam? El casting, ¿no? De las regrabaciones
y de una producción necia, ¿no? Que ciertamente en ningún punto escuchó a los, pues a los espectadores o a la gente que hubiera querido verla, pues para contar una historia que pues nadie había pedido y que además está montada en una obra maestra que pues ahora ya ha sido pues que abollada, en ¿no? su momento revolucionó la animación Por y la completo. manera de hacer cine, ¿no? Sí, Claro. sí, exactamente, ¿no? Por completo, y entonces, pues bueno, ¿no? Estas son las consecuencias, ¿no? Y las consecuencias que además le van a costar a la Casa del Ratón muchos millones de dólares, o sea, ni siquiera es como que digan, bueno, ahí salimos medio tablas, no, no, o sea, sí va a ser un golpe fuerte, ¿no? A la Casa del Ratón. Sí, y siguiendo en cosas que no acaban de machar o de sazonar, pues estamos con Daredevil Born Again. Ya estamos en el capítulo 4, 5 de 8. Y híjole, No termina de levantar. estoy forzando a que me guste. Realmente estoy forzando a que me guste la serie. ¿Le estás dando mucho chance? Le estoy dando mucho chance. Y los números no pintan bien. O sea, lanzaron una promoción bastante fuerte de que ahora te están ofreciendo 3 o 4 meses por 60 pesos, por lo menos aquí en Latinoamérica, no sé, en el resto del mundo, justamente porque se vienen cosas fuertes, ¿no? Se viene la segunda temporada de Andor, se viene, bueno, está ahorita Born Again, pero no termina de cuadrar. Si regresamos a Marvel Netflix, la única serie flojita que tenían, que lamentablemente la arreglaron muy tarde, era la de Iron Fist. De ahí en fuera, las otras series, tanto de Punisher, Daredevil, esta, esta señorita Jones, que se me fue ahorita el... Sí, sí, Jessica Jones. Jessica Jones, y las demás, tenían un universo bastante sólido, ¿no? Tuvimos ese chispazo de cómo iba a ser el Born Again en el fracaso de She-Hulk, que tenía todo para ser una gran serie, pero justamente contrataron gente que ni les apasionaba el proyecto. Y creo que eso es lo que les está pasando a Marvel o a la sección de Marvel. Están contratando y están dejando gente a cargo que no les apasiona el proyecto, que están haciendo las cosas por hacer. Y aunque ya dijeron que ya no nos van a dar cantidad por calidad, pues que se fijen en gente que realmente, mínimo, haya leído los cómics. Sí, porque correcto. si no se disuelve completamente esta visión que quieren hacer de universo unificado, que realmente creo que apenas le están entendiendo ahora con los Cuatro Fantásticos, que es como el boom más cercano que tenemos. Antes de Doomsday, porque ya está así encantado que el próximo mundo ya no va a ser Secret Wars, sino va a ser Doomsday, donde estamos viendo distintos episodios o fragmentos de un universo más grande. Claro. Entonces se está preocupando más en que todo tenga coherencia. Es que no podemos poner este dato o no podemos hacer esta cosa porque contradice lo que hizo tal personaje en tal película. Sí, hasta la Biblia tiene sus paradigmas. Sí, no, no mames. Hasta la Biblia tiene sus contradicciones. O sea, todo esto complica mucho el paso del universo Marvel y bueno, ¿no? O sea, ya a varios años de Endgame, ¿no? Ya vamos para el 6º año después de Endgame. La verdad es que, pues vamos, ninguna película ha pegado, ¿no? Salvo las de Spider-Man.
de una manera contundente o de una manera que volvamos a entender al universo Marvel como una gran historia que se está contando. Simplemente, pues yo diría que se terminó con Endgame y lo que vemos son consecuencias, ¿no? De un pasado que ya no va a volver, ¿no? De una gloria. No, o de un género sobreexplotado. También, ajá, exacto. O ambas, ¿no? O sea, tanto una cuestión del género que se dedicaron como pues a poner hasta en la sopa y que hoy en día la fórmula ya no funciona claramente, ¿no? O sea, evidentemente ya no está ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? A ver qué ocurre. No sé, de hecho, si se puede arreglar, ¿no? Esto es difícil, lo veo difícil. Y pues viene también la película de Thunderbolts, Capitán América 4 no levantó jamás. Vienen los Thunderbolts y después viene Doomsday, ¿no? Me parece, ya anunciaron, de hecho, hoy el cast de Doomsday. Y algunos repiten del viejo universo Marvel, otros se retoman de las nuevas historias, pero ya se ve como una cáscara masticada, ¿no? Entonces, a ver qué tal, a ver pues qué nos van a ofrecer, ¿no? Y qué nuevas historias tienen que contarnos, porque también aquí, como bien lo dices, Bob, hay una cuestión exhaustiva, ¿no? Del género, ¿no? O sea, ya está, pues ya Gastado. dio de sí, exacto, ¿no? También la forma de meme está chistoso porque ¿para qué le ponen Endgame? Pues sí, la verdad. Ahí se lo acabaron, güey. Sí. Dijeron, ahí se acabó. No sé, en el nombre llevaba la penitencia porque pues después de eso, ¿qué esperamos? Y sí termina de una manera muy contundente el universo Marvel ahí, ¿no? O sea, la verdad es que pues sí acaba la saga del infinito y después ya las historias que sobran, pues sobran literalmente, ¿no? Ajá, exactamente, sí. ¿No? Entonces, pues queridos fans, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál es su favorita de Marvel en los últimos 6 años de esta saga? ¿Qué más les ha llamado la atención? ¿Qué más les ha gustado? Si acaso les ha gustado algo. Y porque tampoco hay para dónde hacerse en el género, ¿eh? Las series, ¿no? El universo de Warner, ¿no? De plano, o sea, no podía levantar. No termina de cuajar. Sin tropezar, ¿no? En todo caso, de Batman, creo que es también una película muy decente, ¿no? En su momento, pero también tiene esta, pues o sea, no es compatible con un universo, ¿no? Y pues bueno, la Liga de la Justicia, Flash, todo ello, pues sí, pues decayó, ¿no? Pues, ¿hacia dónde nos hacemos aquellos a los que nos gustan los cómics? ¿Ya vieron sus mejores días? ¿Ya dio lo que tenía que dar el género? También es posible, ¿no? Y entonces habría que descansarlo un rato, decir, ¿no? O sea, igual darle un aire descansarlo un rato, sí. porque también yo creo que ahorita hacer un live action de Invencible, digo que actualmente creo que es una de las mejores series de superhéroes que hay en activo, pero verla en live action es imposible por la misma censura. Sí, claro. Al final tal vez esa es la respuesta, ahí pues a ver qué opinan los fans. Pasó por eso decía el western, que es el más clásico, también pasó con los zombies, hubo un momento en que todo era zombies, y lo amamos, a mí me encanta también los zombies, pero también fue como, pues ya, le das un aire y te dan cosas como Tren a Busan y así, o sea, pues sí, es como que los mismos ciclos de los géneros y de la industria, entonces tal vez sea hora de darle un poco más de pausa y dejar que se cocinen cosas, porque por ahí pensé, tal vez lo último que yo recuerdo en cuanto a series que me gustaron fue Loki, justamente. A mí WandaVision sí me gustó, me gustó la estética y algunas de las cosas. Sé que tampoco terminó de encantar, pero tal vez exploraciones, digamos, más hacia eso, saliéndose como del parámetro, que decir más de lo mismo, de la fórmula de, ya sé que introduzco al héroe y así, o sea, tratar de darle como otras dinámicas tal vez. Sí, pero, ¿no? Y también que metan personajes atractivos. Digo, en lo personal, para mí, Echo y Ironheart no representan historias que a mí como amante de los cómics diga, güey, yo quiero una serie de ellos. Miss Marvel, ¿no? O sea, fue así como de...
Sí, exacto, ¿no? O sea, también creo que la que sí resultó como muy atractiva al público, pero eventualmente decepcionó, fue la serie de Loki, ¿no? La cual rescata justamente a este personaje de Tom Hiddleston y que al parecer, lejos de ser un villano, o sea, que pues también lo fue y lo es un personaje muy bien querido, ¿no? Para el fandom, pero de todos modos la serie tambalea eventualmente, ¿no? Y en el caso de Capitán América y el Soldado del Invierno, me pareció demasiado de nicho, ¿no? O sea, una serie que en particular a mí me gustó, pero que la verdad es que al resto del público no, o sea, el resto del público dijo, no, eso qué, y Sí. se vio en las consecuencias de Capitán América 4, ¿no? Entonces, pues bueno, no, al final de cuentas creo que se quieren agarrar como de muchas narrativas, de muchos personajes, pero la historia principal ya está contada, ¿no? Como bien lo dijiste, para Endgame, ¿no? O sea, ya se acabó. Entonces, pues ¿qué sobrará? ¿Qué vendrá? No lo sabemos, pero el futuro no pinta nada bien, ¿no? Y el presente tampoco. Sí. Y bueno, pasando, ya, salvo que ustedes tengan otras cosas, cambiando de casa productora, pues en esta semana tanto Dunas 3 como La Casa del Dragón tercera temporada han iniciado grabaciones. Que pues ahí Entonces, sí, Duna 3. Está Sí. chido. sí, Duna Casa 3. del Dragón, no lo sé, Vic. Ajá, A ver. exacto. Ahí están estirando demasiado la liga, o sea, yo creo que lo que plantean en la 3 debió haber pasado en la 2, porque... Cerrarla. Ajá, exacto. Porque esa parte realmente son menos de 200 páginas, se los puedo jurar, así son menos de 200 páginas donde nos explican todo ese pedo. Pero pues, Desenlace. Pero sí. voy a sacar otras 400 páginas, chingue su madre. Ajá. En lo personal creo que tuvo sus aciertos, algunas partes de la segunda temporada, pero quisieron estirar mucho la liga y terminó decepcionando. Espero que hayan aprendido de su error. Y si no les da para 4 temporadas, hagan 3, pero hagan 3 bien hechas. Claro. Que ese es al final del día lo que hemos dicho. Es, pues bueno, ahí hay varo, ahí hay atención y le ponen. Y luego, aunque ya no haya atención, porque me imagino que, pues dicen, por ejemplo, Netflix es muy estricto en ese sentido. Tiene sus métricas de cuál es el rating que para ellos les sale, y si no cumples, así lleves y Sí, digan, aunque estés a un punto, güey, de ese rating, y así Sí, han sí, tronado sí. series que son buenísimas y dijeron, no llegó, güey, a la chingada su madre. Digo, tal vez no tan estrictos, Netflix, no te panches, pero pues tampoco tan laxos en el, bueno, no, ya nadie la está viendo y voy a sacar las otras dos porque pues, los contratos, ¿no? sí. Entonces, que también hay otra cosa que la quería ligar, el último cachito que traigo yo de chorizo, pues es justamente de Apple, que Apple TV ha tenido pérdida tras pérdida, a pesar de que justamente yo he visto recientemente muchos artículos de la calidad justamente, es decir, tiene mayor calidad según esto sus series, y está como más medido, y que también hay un montón de creadores independientes, todo esto, pues nomás no la está levantando. Entonces ya llevan ahí pérdidas millonarias, pero que pues también dijeron que no se van a bajar del caballo. Entonces también está interesante la apuesta Sí. de Apple, a ver qué sucede más en el futuro. Aún así, Apple está perdiendo mucho dinero con Apple TV, Sí, con su propia plataforma de streaming. Y claro, ¿no? O sea, en estas Stream Wars donde pues todo el mundo sacó su plataforma, todo el mundo sacó su contenido, que me parece que Netflix va ganando de cierta forma, permítame, sabía que iba a pasar. sí, Sí. sí, como siempre, No, ahí y en el continuando momento. con tu argumento, Edgar, creo que Netflix sigue siendo el gigante del streaming y es el que va marcando la pauta. O sea, fue el que empezó a meter anuncios en su contenido, fue el que empezó a revelar, ¿no? Porque todo el mundo estaba como muy expectante en cómo mandaba sus métricas, y él llegó y dijo, tenemos métricas para ver qué tanto están terminando de ver las series que estamos lanzando o qué Sí, tanto está correcto. gustando, ¿no? Y en cuánto tiempo te le estás echando, ¿no? O sea, porque hay unas que, ok, nos regresamos al formato
de episodio semanal, como si estuviéramos en los 90s. Ujú. Y entonces unas nos lanzan las temporadas completas, en otras nos lanzan un capítulo semanal, de acuerdo a los intereses o a los mismos procesos de producción de las mismas series. Y también de la audiencia, yo lo vi con Cobra Kai. Sí. Con Cobra Kai ahí está, se liberaron los últimos 6 y yo sí le hice binge watching y me di cuenta que muchos también. Entonces, ahí Sí. saben que tienen un público cautivo que ya quiere todo ahorita. Y en otros, pues sí le van dando su pauta, justo como dices, de todavía se quedó gente en los 90 y dice, yo quiero verla una por semana y que tú me limites. Entonces, Sí, que tú me limitas porque yo no tengo autocontrol. Exacto. Sí, exactamente. Perdón por No, la... y no te preocupes. Y por otro lado, parece que Amazon tiene una cantidad estúpida de dinero y nos están presentando un 80% de porquería por un 20% de calidad. no parece. Tienen un chingo de... Güey, te acabo de decir que Apple también está perdiendo Sí, dinero. sí, Ya sí. dijeron que no van a renunciar. Imagínate cuántas pinches cantidades estúpidas de dinero tienen para poder hacerlo. Sí, claro, claro. Pero bueno, si desean un capítulo donde analicemos justamente las métricas y cómo se están moviendo estas Stream Wars, por favor háganoslo saber en contacto@celuloide.live o déjenlo en los comentarios. Así es, por ahí pues tenemos en los diferentes canales, incluso ahí en Spotify nos pueden dejar comentarios, donde nos escuchen, donde nos vean, nos digan así, si nos interesa, o qué otro tema puede ser que les llama la atención. Claro. Y entonces, ahora sí, basta de chorizo, vamos con la maciza. Ahora Porque, sí. porque más el programa está bien bueno en ese sentido, en general. Sí. ¿Cómo no? Dile al becario que le puche el botoncito. La cortinilla de la música. Ajá. Cortinilla de maciza no hay, pues tendremos que grabar al señor Borre y hacer ahí un remix. Ok. Yo le digo. Bueno, Ya lo anotó. Ya lo anoté. como Bueno, lo vi y ahora sí. Es que a mí el becario me acostumbra unas cosas y yo digo, no, pues ahora viene Sí. la cortinilla. Yo Sí, también, dale. así, perdón en el silencio, todos nos quedamos esperando, Ajá. La del chorizo y ahora la de la maciza. Sí, exacto, nos quedamos Anda esperando. medio enfermo ese becario. Todos así de, Unos shots y ya. ajá, exacto. Pero bueno, Pero bueno, estamos de manteles largos porque el programa de hoy, o por lo menos la parte de la maciza de hoy no es maciza, hoy es tocino. exacto. Tocineta. ¿Por qué? Así del gruesito. Porque nos vamos a dedicar, o le vamos a dedicar unas cuantas minutos a un hombre que nació el 8 de julio de 1958 en Filadelfia, Pensilvania, con el nombre de Kevin Notwood Bacon, conocido mundialmente como Kevin Bacon. No. Siempre he sido muy fan de Kevin Bacon desde antes de saber que él era Kevin Bacon, pues, ¿no? O sea, de repente lo empecé como a identificar, en distintas películas o series, ¿no? Sobre todo en los 80s. Y pues bueno, qué bueno que le hacemos esta retrospectiva porque me parece siempre un gran actor, ¿no? O sea, un personaje de Hollywood sumamente interesante y que bueno, ¿no? O sea, de repente uno se va dando cuenta de que está en varios productos, ¿no? En varias... Sí. En varias películas, ¿no? Y de repente me dice, claro, es Kevin Bacon, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y entonces esto a mí me agrada mucho porque de repente me convierto en un fan muy grande de él, justo como nuestro guardián de la galaxia, ¿no? Que lo mencionan en la película y eventualmente sale en su especial de Navidad, ¿no? Pero que dicen que es el héroe más grande del mundo, ¿no? Entonces, como Kevin Bacon sí lo consideramos, ¿no? O sea, sí creemos que eres el héroe más grande del mundo. Y pues esta es tu retrospectiva, ¿no? Estaría increíble conocer. Además se apellida Tocino, o sea, lo tiene todo. Sí. Sí, cabrón. Y de hecho hay un juego dentro de Hollywood que justamente se basa
en esta teoría de los 6 grados para conectarte a una persona, y en Hollywood se llama 6 grados hacia Kevin Bacon, ¿no? O sea, ha de haber, o sea, tú puedes nombrar 6 películas o 6 actores y al fin y al cabo vas a terminar conectando con Kevin Bacon. Sí, es algo con lo que juegan mucho. Y en alguna ocasión, en algún programa de radio, por ahí escuché, hicieron como algunas pruebas y fue de sí. Dije, desde que yo escuché esa teoría, también dije, bueno, a ver, voy a ver una película random. Esa es como la forma de que lo compruebas y de ahí conectas 6, pues justo, ¿no? El productor, director, cualquier persona que haya participado en una película que hayas visto, 6 grados máximos y llegas a Kevin Bacon. Es como... Correcto. Wow, sí Así de está cabrón. presente en la industria, ¿no? Sí es parte de ella, muy fuerte. Y pues bueno, ¿no? O sea, creo que, insisto, ¿no? O sea, como bien lo dicen, de repente uno se va dando cuenta de la importancia de Kevin Bacon en muchas películas, buenas o malas, ¿no? Pero Sí, buenas o malas, pero presente. sí, que Ahí sin duda está. algunas se van haciendo, exacto, se va haciendo presente o se van convirtiendo en películas de culto, ¿no? ¿Tremors? Exacto, era lo que ya quería hablar, ¿no? Porque Tremors, vamos a hablar de Tremors. qué bueno que al fin puedo hablar de Tremors porque es una de mis películas favoritas y aquellos que crecimos en los 90 sabemos y entendemos que si en estos momentos le ponemos a la televisión en Canal 5 probablemente esté Tremors, ¿no? Alguna de sus versiones probablemente estará ahí. Y entonces, para quien no haya visto Tremors, se trata de una película que, por cierto, tiene su base en la novela de Frank Herbert, Dunas, ¿no? Donde hay unos gusanos, no sabemos de dónde vienen, no sabemos si son prehistóricos, no sabemos si son alienígenas, y de hecho no importa, ¿no? Que se llaman Tremors, ¿no? Y entonces estos gusanos que están en el desierto de algún lugar en Estados Unidos, la verdad no recuerdo dónde están, creo que es Arizona, pero Arizona, si no no, mal recuerdo. no sé bien a bien en dónde se encuentran. Van siguiendo a las personas, justo como en la novela de Dunas o en las películas de Dunas, van siguiendo a las personas con sus vibraciones, ¿no? Y entonces pues te van atacando, ¿no? Tienen la particularidad de estos bichos de que pues les sale del hocico otras como viboritas, ¿no? Que pues te atrapan y te comen, ¿no? Básicamente. Y pues bueno, ¿no? O sea, es una bronca pues para los que están allá, ¿no? Los que están en ese desierto, porque pues la pasan verdaderamente mal. Si no me equivoco, esta serie de películas tiene por lo menos 5 o 6 entregas, ¿no? Ya después los Tremors se convierten en una especie como de Pac-Mans o de Ajá, sí, bichitos. pero planta, Pac-Man, algo. Ajá, como bichitos, Botarga. sí, muy raros, ¿no? Como con bípedos, ¿no? Como unos pollos gigantes, que son unos hocicos gigantes y que pues te van persiguiendo. El punto es que te quieren comer, ¿no? Ya en las secuelas Kevin Bacon ya no participa, pero no importa, ¿no? O sea, todos amamos las secuelas también de Tremors y la película misma, ¿no? O sea, que les vuelvo a insistir, es no sé llamarle una adaptación, pero sí está inspirada, sin duda alguna, en la novela de Frank Herbert, Dunas, ¿no? Entonces es como, no manches, sí es cierto, ¿no? Son unos gusanos. Era muy cagada, yo me acuerdo haberla visto un par de Sí, veces. o sea, era Al principio sí es inverosímil. como, ¿qué está pasando? Y después no, está bien, está chido el mame. Sí. No, bueno, al final de cuentas cumple con una parte de la misión fundamental del cine, que es entretener, ¿no? No todo el cine es arte, pero en ese sentido esta película sí entretiene ciertamente, ¿no? Y entonces tenemos toda una franquicia que se dispara con esta película, pero creo que el peso se lo da justamente Kevin Bacon en el cartel, ¿no? O sea, él es como pues uno de los sectores principales, y ya después deja de importar que exista o no Sí, Kevin sí, Bacon sí. en esta serie. Tiene el ímpetu de que estuvo ahí. Sí, exacto, tiene el ímpetu y podemos ver todas las secuelas y son maravillosas en su muy especial forma de ser maravillosas, ¿no? Sí, y pues tenemos su debut, que fue en 1978 en la película National Lampoon's Animal House, que es este tipo de películas de fiesta, de fraternidad, donde tiene un papelito muy corto, pero que se volvió meme,
¿no? Que justamente está en la ducha y dice esta frase: todo está bien, sigan bailando. Ahí es donde conocemos y empieza la leyenda de Kevin Bacon. Empezó siendo un meme. Sí, exacto, ¿no? Exactamente. Y un buen meme, además. Sí. Claro. Es que creo que ha tenido de varios, o sea, Totalmente. puedes irte a un montón de pelis, digo, pasando, por supuesto, por Footloose, que, pues bueno, es una gran peli, es muy divertida y pues que ahí obviamente está todo el peso. Me parece que yo saliendo un poco de Footloose, que la he visto también un montón de veces, dije, bueno, algo que no haya visto de él, y vi una que se llama Death Sentence, que es de 2007, y también ahí te vas dando cuenta de su rango y de su calidad, porque en esos papeles donde lo ponen primero, pues, padre de familia, analista de riesgos, vicepresidente, y después pues se empieza a volver una cosa extraña, un vigilante, porque pues matan a su hijo y quiere venganza. Entonces, ver esa transformación también fue interesante. Entonces, en un papel también de acción como tal, es algo que yo no lo había visto a él, por ejemplo, a él lo había visto más en papeles justamente dramáticos y demás. Y aquí, aunque sí tiene este drama, también se sale hacia la acción, lo cual me pareció bastante interesante. Y hablando de drama, adelante. Estuvo a punto de ser Jack en Titanic. Wow, no lo sabía y no lo imaginaría, ¿eh? La verdad es que no, o sea, se quedó así a dos castings de ser nuestro Jack, pero al final James Cameron se declinó por DiCaprio, pero sí, ahí estuvo en la competición para ser nuestro querido Jack y morir. Tal vez si hubiera cabido porque es más flaco, güey. Ándale. Sí, exacto. Ahí hubiera hecho Kate Winslet. Sí cabe, él sí cabe. Sí, exactamente. Salven a Kevin Bacon, por favor. Y a mí me gusta mucho en una película muy entrañable que se llama A Few Good Men o Cuestión de Honor, ¿no? Salió donde es secundario de justamente Tom Cruise, ¿no? Y es un drama de juicio, pues, ¿no? Es un drama legal, donde además el antagonista es Jack Nicholson y es una película brutal, ¿eh? Es una película extraordinaria. ¿Qué es la verdad? Exacto, ustedes no pueden manejar la verdad, ¿no? En eso se resume. Y vamos, ¿no? También aquí tuvo como toda una participación Kevin Bacon en varias películas, justamente como agente del gobierno, ya sea militar, ¿no? En la película de Frost Nixon actúa como un agente del servicio secreto, lo cual le va también como anillo al dedo, ¿no? O sea, sí, de militar se ve bastante, o sea, le cuadra mucho ese tipo de papeles. Exacto, ¿no? Sí. Y vamos, ¿no? O sea, siempre que, no sé, o sea, como que en el momento de tener a Kevin Bacon en el papel o en el cartel mismo, uno dice como que, claro, ¿no? Esta película va a ser buena, ¿no? ¿Por qué? Porque ha trabajado con grandes directores y en grandes historias, como también fue parte del elenco de Río Místico, ¿no? De Clint Eastwood en el 2003, ¿no? Entonces, de repente es como que esté Kevin Bacon en los créditos de la película nos da como cierta seguridad de que, ok, está Kevin Bacon, tranquilos todos, ¿no? Todo va a estar bien, ¿no? Tal vez sí. le faltó a Blancanieves, ¿no? Meter a Kevin Bacon y entonces ya todos diríamos, no, espérate. Es más, igual, eso lo pudo haber rescatado. Hay una película que yo creo que pudo haber sido completamente distinta, digo, no, es de mis películas favoritas, pero imagínense a Kevin Bacon en el papel de David Miles en Seven, que era el compañero de Morgan Freeman, claro, que terminó siendo Brad Pitt, que también le hubiera quedado porque era el papel de agente. Sí, yo también creo que eso hubiera estado bueno. Sí, la verdad es que o sea, vamos, insisto, salen muchas películas, pero también debo mencionarles que salen Viernes 13, ¿no? Él es Jack en Viernes 13, en la original de 1980, ¿no?
Entonces, insisto, de repente uno se pone a decir, es como que, espérate, también sale ahí Kevin Bacon, ¿no? Entonces, ha estado como muy presente en nuestras vidas y en el medio cinematográfico, ya sea como protagonista o como segundo, pues justamente dándonos estas sorpresas, ¿no? Un muy buen actor que se encuentra presente pues mediáticamente, ¿no? Sí, cómo no. Y también en los 90 hay una que se llama Flatliners. No me Sí, acuerdo muy bien correcto. cómo le pusieron en español. No recuerdo. Yo tampoco, Creo que pero la ¿qué es pasaron igual. No, Viviendo al Límite, una cosa. No, ajá, algo así le pusieron. Bueno, sí Uh-huh. es que esta película, yo me acuerdo que la vi también en tele abierta y fue como, no mames, está bien loca, ¿no? El concepto, ¿qué es esto? Y ahí sale él. Y ahora que la revisé, pues me parece bastante interesante. Sale con Julia Roberts y con Sí. Kiefer Sutherland. Entonces, también el otro doctor, bueno, por ahí está uno de los hermanos Baldwin, el menos conocido, y otro actor que ahorita se me escapa su nombre, pero el chiste es que también ahí, pues, está Kevin Bacon y es este contrapeso a estos experimentos de cercanos a la muerte, de estas experiencias cercanas a la muerte, de que se están ahí matando y resucitando, y él es como que voz de la razón de no, güey, aguanten, Sí, sí, no, sí. o sea, no mames, ¿no? Que le intentaron hacer un remake muy malo donde sale nuestro Dieguito Luna. Yo Sí. sé, pero no mames, no, nada que ver, cabrón. No, el remake sí es bastante terrible, ¿eh? O sea, sí es, vamos, narrativamente nunca termina de cuajar y nomás va perdiendo como la cohesión de la película misma, ¿no? El argumento cinematográfico de plano no está construido, y eso que es un remake, ¿no? Un remake debería ser más fácil de hacer porque ya está hecho, ¿no? Sí, claro, pues ya está hecho. Sí. Pero, pues bueno, al final de cuentas creo que le pasa lo que le ocurrió, por ejemplo, al remake de Psicosis, ¿no? De Gus Van Sant, que de plano jamás amarra, ¿no? Toda vez que tiene un cast increíble, ¿no? O bien, de nuevo podemos mencionar a Blancanieves, ¿no? Que pues, híjole, ¿no? ¿No? Entonces, está en ese terreno de los remakes, Flatliners. No me lo tomen mal, amo los remakes y muchas películas muy bellas son remakes, como Cara Cortada, por ejemplo, ¿no? O el 310 a Yuma también lo hace Ajá, bastante bien, güey. Ahí sí es exactamente, de ¿no? ver las dos y cámara, no hay pedo. Digo, una más lenta que la otra, pero. Sí, o sea, existen varias películas que de hecho son remakes, ¿no? Pero pues Flatliners no es uno de los afortunados, la mera verdad, ¿no? Entonces, pero bueno, la versión de Kevin Bacon sí es extraordinaria. Vamos a Exacto. decir, La de los 90 ahí sí. ¿Será sí, porque sale exacto, él? ¿no? Sí hay que checarla, ¿no? Que fue justamente, salió en el mismo año, por cierto, de Tremors, en 1990, y nada más para el dato, todos recuerdan a Flatliners como una buena película, pero Tremors está calificada mejor en IMDb que Flatliners, con un 7.2, mientras que Flatliners tiene un 6, ¿no? Entonces como que, caray, tal vez sería buena idea ir revisando Tremors, así. Le pueden Sí, poner ahorita claro. los 5, debe de estar. Sí, Y es seguro. así permanente, güey, cada día a las 8. Sí, ya es como. Oigan, otra película que vale mucho la pena mencionar donde aparece nuestro queridísimo Kevin Bacon es Apolo 13. Sí. Híjole, Sí, dramón. claro. Apolo 13, creo que me hace a mí cuajar la idea de que si un día estás en un vuelo o en una embarcación o en algo con Tom Hanks, bájate. No, eso no va a estar Sí. chido. No va a Va a terminar bien. terminar mal, sí. No va a terminar bien. Un saludo a Tom Hanks, pero si te vas a subir a mi mismo avión, me va a bajar, güey. Lo siento mucho, güey. No, o sea, eso no va a acabar bien, ¿no? Pero bueno, ciertamente en Apolo 13 tiene un gran papel, y me parece, si no me equivoco, es el astronauta que no logra ir a la luna, ¿no? Porque le da, creo que
sarampión o algo así, o si es de los que va, la verdad es que no lo Ya no me recuerdo. acuerdo, Apolo 13 tiene un rato que no la veo. Sí, Sí, es extraordinaria, pero no recuerdo bien si él es el que se queda o el que sí se va, ¿no? Que al final de cuentas, justo la anécdota de la película es que pues ninguno logra alunizar, y de hecho fue el último proyecto que iba a alunizar en su momento. Desde entonces nadie ha podido ir a la luna, o al parecer eso nos han dicho, ¿no? Sí. ¿No? Pero sí tiene... Ya sería cosa de platicarlo con Kubrick, ¿no? Así de... Sí, pues con Ouija, porque... Sí, sí, sí. Oh, También por Kubrick, ahí. tú hiciste el alunizaje. Ya dinos, por favor. Ya dinos. Otra de Exacto. las pelis que yo vi y que comparte con otro gran actor, los dos estaban así súper chavitos, es Criminal Law de 1988, y comparte con Gary Oldman, ni más ni menos. Wow. Fíjate. Entonces, Gary Oldman es este abogado que lo defiende a él, lo saca al principio, empezamos como ahí ya saben, a mitad de la historia para que no nos tenga que contar tanto y después nos van revelando cosas. Pues Kevin Bacon interpreta a un asesino serial y Gary Oldman es su abogado, lo saca del embrollo y luego se va dando cuenta de que es un asesino serial y es como de no mames, cabrón, ¿qué hice, La acabo de cagar. Sí, o sea, y a la policía le dice así de, güey, pues no mames que nunca sospechaste, cabrón, de que ese güey podía ser culpable, o sea, nada más la pura sospecha. Entonces, bastante bien construida. Ahí recae más en Gary Oldman y Bacon es más un papel secundario, pero es muy buen antagonista y al final de la peli ya empieza a tomar mayor relevancia, entonces también ahí se la pueden aventar y bien. Pues ahí tuvo unas malas críticas, creo que sí, de repente demasiados giros en algún cacho, pero sí se termina de sostener, diría yo. Oigan, y pues también Kevin Bacon, un dato así muy jocoso, resulta que su primer beso en pantalla fue con Sean Penn. Wow. Órale. En la película de A Close Range o a corta distancia, le pusieron en Latinoamérica en 1986. Con otra figura importante. Otra figura que fue relacionada con Kevin Bacon. No, pues muy bien, y un dato sumamente interesante. Y bueno, yo también quisiera mencionar, es que de repente uno comienza a rascarla y comienza a hacer un montón de películas muy buenas de este actor. Sí, y claro. yo quisiera no dejar de mencionar JFK, ¿no? Que es la docuficción, ¿no? Que crea Oliver Stone en torno del asesinato de John F. Kennedy, y que también tiene justamente la presencia de Kevin Bacon. Una gran película, dura casi 4 horas, ¿no? O sea, si no la han visto, por favor, véanla. Es extraordinaria, pero también justamente pone en tela de juicio pues toda lo que entendemos por verdad en el asesinato de JFK, y que además justamente este año lo desclasificaron los gringos, y entonces pues resulta que todo el mundo tenía las manos metidas ahí, ¿no? O sea, todo el mundo tuvo las manos metidas en este asesinato, ¿no? Entonces, creo que viene muy bien al tema en torno de lo que nos está pasando políticamente en el mundo, ¿no? Porque, pues vamos, al parecer varios poderes querían deshacerse de John F. Kennedy, todos como al mismo tiempo, ¿no? Esta película justamente pone esta conspiración un poco a la luz, planteándose pues también varias preguntas, y pero sobre todo dándonos hechos, ¿no? Sobre, por ejemplo, la bala torcida, ¿no? La bala que cambia de Matrix dirección. antes de que fuera cool. Exacto, la bala Matrix fuera cool, y que de hecho, pues vamos, la misma bala le pega y baja y le pega del otro lado, y bueno, hace toda una serie de es la más obvia, que es así de, güey, no mames, o sea... Ajá, no, o sea, es que tú no eres experto en balística, chingate, madre, güey, o sea, no Sí. que deja de hecho que existieron varios tiradores, ¿no? Pero bueno, insisto, es una docuficción sumamente interesante y muy importante, que hoy en día pues también
está un poquito perdida en la historia, como que de repente todo el mundo dijeron así como que, ajá, sí, pues bueno, ahí métanla por ahí en algún streaming y ya, que nadie la ve, ¿no? Entonces, pues sí, Sí. es parte de la filmografía de nuestro muy querido Kevin Bacon. Sí, como no, y esa te merece un a fondo ahí, escríbanos Sí. si les gustaría, pero me parece que tiene suficiente material para hacerlo y justo en aras de que ahora ya salió estos documentos, pues estaría interesante. Sí, incluso hasta documentarnos y nosotros intentar investigar qué ocurrió. Y ya si de repente un día ven que ya no estamos nosotros en celuloide, pues que digan, ¡ah! Algo ocurrió, ¿no? Así que nos vayan Lo sustituyendo hicieron. así por Balón, ¿no? Por Alberto Uribe, ¿no? Sí, sí, sí. Los símiles. Y por Edna Meritano, entonces, digo, ¿qué ocurrió? No, ellos fueron siempre nuestros hosts, Ajá. ¿no? Sí, Efecto exactamente. Mandela. Y todo fue un efecto Mandela. Y bueno, uno de sus últimos fracasos, ¿no? Sus últimos papeles, pues fue la participación en X-Men First Class, Sí. ¿no? Como nuestro antagonista y creador de Magneto, ¿no? Como Sebastián Shaw. Sebastian Shaw. Qué gusto verlo ahí. Sí, Porque tuvo como un valle, o bueno, ha tenido varias caídas dentro de su carrera relacionadas con las drogas, o sea, también no ha sido, digamos, un camino bastante fácil, pero cuando lo vi en X-Men First Class fue así como, ¡güey! ¡Es Kevin Bacon! es lo que les digo. Yo lo conozco. De repente lo vemos en una película, es como, wow, espérense, esto se está poniendo muy bien, ¿no? Y el villano que está en First Class, a mí me gusta mucho, me parece que sí le da batalla a los X-Men, los cuales están conformando, ¿no? En ese momento. Y me parece una gran precuela, por cierto, ¿no? Bueno, yo no sé cómo llamarlo en la saga de X-Men, pero una buena película de X-Men, pues, ¿no? O sea, sí crea... Digamos que de la segunda tanda, claro, tanda de películas. porque justamente es la película que da pie a la obra maestra que es Days of Future Past, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy, muy bueno. Y este personaje que es como el creador del Club del Infierno, que son unos mutantes como de high class, ¿no? Que justamente son como unos Illuminati que quieren el orden mundial y todo, ¿no? Espectacular Kevin Bacon en esa película, ciertamente. Sí, pero tiene ese tipo de papelitos interesantes. También está así de... Yo me acuerdo que lo vi en una rom-com y era el antagonista y no me acordaba, y es Crazy Stupid Love. Entonces ahí sale también. Muy buena también. Y es justo el que está ahí con la mamá, ¿no? Y entonces, y es muy bueno, o sea, que también dices, porque también, pues es medio prick, pero medio no, y luego ya dice, bueno, yo ya me voy, yo aquí ya sobro, y pues buen pedo. Entonces, sí. Ahí también sale Kevin Bacon y es bastante entretenida. Sí, y también tiene un muy desafortunado remake del Hombre Invisible, que no se llama El Hombre Invisible, se llama... El Hombre Sin Sombra, ¿no? Se llamaba. Exacto, El Hombre Sin Sombra de Hollow Man, que que insisto, es un remake del Hombre Invisible, y que donde él interpreta a Sebastian Cain, este científico que pues, se puede volver invisible, pero de alguna forma como que el tratamiento lo afecta, ¿no? En su condición psíquica y no nada más se vuelve invisible, sino se vuelve malvado, ¿no? Al parecer si te vuelves invisible te vuelves malo, ¿no? Y justamente esta película tenía uno de los primeros efectos digitales donde primero le va desapareciendo la piel, luego le desaparecen los músculos, luego le desaparecen los huesos, hasta que ya queda pues invisible, ¿no? Y después le ponen una como máscara hecha como de globos o algo así bien rara, con un efecto terrible, ¿no? Es un efecto malísimo. Horrible, güey. Horrible. Sí, después de una clase de anatomía prácticamente perfecta. Sí, y la película cae. De hecho, hay otra adaptación del Hombre Invisible ya como del 2015, una cosa así,
También bastante malita, ¿no? Ya sin Kevin Bacon, ¿no? Pero bueno, hay que mencionarla porque no todo es bueno en la vida, ¿no? No todo es bueno en la vida y The Hollow Man es una de estas películas, ¿no? Que es bastante mala, muy mala, muy mala, muy mala. Bastante muy sí. mala. Oigan, y también es la voz de Balto. Sí, el perrito. No sé si en algún momento llegaron a ver esa película, seguramente la vieron todos ustedes, que es la historia de este husky que atraviesa Alaska o Canadá, o no me acuerdo así, una zona bastante nevada para llevar medicinas al pueblo vecino. Entonces, muy épica, que murió después de llegar el perrito, pero salvó a mucha gente. Claro, porque pues, es Kevin Bacon, ¿no? Lo tenía que hacer, ¿no? Tenía que lograrlo, ¿no? También su participación en televisión es amplia, ¿no? En series noventeras como Mad About You o Frasier, ¿no? Que de hecho comparten universo ambas, Mad About You y Frasier, y de hecho también Friends comparten como un mismo, como multiverso, todos ocurren como en una misma gran línea, en un gran metaverso. Exacto. Y ahí también tuvo un par de apariciones nuestro gran amigo Kevin Bacon, ¿no? Entonces, vamos, insisto, de repente lo vamos viendo en varias cosas, ¿no? En muchas cosas y uno dice, claro, es Kevin Bacon, que hace en todos lados. Sí, Morgan Freeman ya tienen todo el metaverso el multiverso de filmes en el universo. Claro, imagínense una película con Kevin Bacon y Morgan Freeman, o sea, sería la mejor película del mundo. Y le metemos pudo haber sido, yo creo que por eso no pasó en Seven, porque pudo haber sido la mejor película del universo. Y es una gran película. Y era muy temprano. Hubiera explotado, eso. Sí. Exacto, ¿no? O sea, no, tal vez no hubiera ocurrido el COVID, algo hubiera pasado, ¿no? Algo hubiera ocurrido, ¿no? Y sí. Adelante. También quería mencionar su participación ya en los últimos años en Maxine, ¿no? O sea, también fue parte del elenco de sí, claro, del thriller. Exacto, de este thriller llamado Maxine, y que, bueno, ¿no? O sea, también es bastante bueno, pues, ¿no? No. Y ahora sí, y creo que así es momento del postre o el atizafán. Espera. Ahorita le decimos. Ahí también. Para terminar, pasemos a la patisserie. Ahora sí. Patisserie. La patisserie. Pues bueno, de mi parte, y creo que es uno de los clásicos de Kevin Bacon de los 90, les voy a recomendar que justamente está en Amazon Prime, de Air Up There, que es una película sobre básquetbol y tribus africanas, donde Kevin Bacon descubre a un gran basquetbolista. Muy bien, yo quisiera recomendarles la película de Space Oddity, donde también sale Kevin Bacon, ¿no? Y es una gran película, ¿no? Muy hermosa. Y yo les voy a recomendar algo extraño, que es la de Leave the World Behind de 2023. También sale Kevin Bacon. Ok. Eso, y también tienen que ver la serie de The Following. Vean la serie de The Following. Cierto. No me voy a cansar de recomendarla, y es más, todo el año se las voy a recomendar si es necesario. Hasta que la vean. Hasta que la vean, porque Celufans no tiene desperdicio. Porque justamente es como manual para hacer una secta. Y es un... A ver, dime más. Sí, no, está muy padre, porque es una serie justamente donde Kevin Bacon interpreta a un agente del FBI y el antagonista, si vieron la serie de Roma, el novio de Cleopatra, se me olvidó ahorita James Purefoy. Exactamente, James Purefoy es el antagonista, que es un escritor que ha generado un culto a través de su novela. O sea, es un escritor acá todo
todo acá. Todo acá. Está bien, la veremos. Y ya, para despedirnos, pues les dejo aquí 60 Degrees of Kevin Bacon. Se los voy a poner en la página, en las notas del show. Y pues ya. Más para que lo pudiesen ver un poquito. Muy bien. Muy bien. Y pues ahora sí. Bueno, pues yo fui la versión que se dan cuenta de que siempre estuvo ahí de Roberto Uribe. Yo fui la versión que se hace invisible con un terrible efecto especial de computador. Y yo fui la versión que les digo que no es bueno matarse y resucitarse después de Bala Mendoza. Gracias y hasta la próxima. Bye. Celuloide. La otra perspectiva. My little friend. Celuloide. La otra perspectiva.